Hoy hablaremos sobre hechos que no tienen nombre. Hablaremos sobre los poderes facticios y derechos humanos. Yo soy Delaya y los introduciré en este tema. Esta es una investigación acerca de un caso reciente y que impactó a todo el mundo. Hace unos meses, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, una organización que se dedica a buscar personas desaparecidas, recibieron una llamada anónima para reportar irregularidades que suceden en un rancho. Este lugar está ubicado en Teochtitlán, llamado Rancho Izaguirre, un lugar en aparente estado de abandono. El 5 de marzo se decidió entrar en este lugar a investigar y aquí se encontraron con una escena aterradora. Este lugar era ocupado por grupos de narcotráfico como campo de entrenamiento, pero también usado como un campo de exterminio. Todas las personas involucradas, o en este caso víctimas, estaban en contra de su voluntad, la mayoría siendo jóvenes reclutados a la fuerza por este grupo de narcotráfico. Este mismo grupo se hacía llamar Cartel Jalisco Nueva Generación. En la entrada de este infierno se puede notar una cocina para todos los reclutados en la cual se les servía de comer. Justo enfrente y a unos metros se ubicaba un baño usado por los altos mandos. Una zona enorme más alejada de esta donde los reclutados dormían, donde hacían su estancia y una zona donde se adestraban. En este rancho se encontró un enorme altar a la Santa Muerte y justo más alejado y en la parte de atrás había un gran terreno que adaptaron como un campo de entrenamiento donde había equipo de ejercicio casero, llantas y neumáticos a manera de pista de entrenamiento, al igual que otro tipo de cosas para el mismo objetivo. Lo más aterrador se ubicaba en una casa y en una lona cerca de color verde. En esta se dedicaban a cortar y desmembrar cuerpos para después ser pasados a la lona ya mencionada, donde se ubicaban 3 hornos para calcinarlos. Según testimonios de personas que lograron salir de aquel lugar, decían que, al momento de entrar en este lugar, era forzosamente formar parte. Si querías salir, sería acabando con tu vida. En todo el hogar se encontraron más de 400 pares de zapatos y otros más de 90 objetos personales, lo cual estima una cifra aproximada de que más de 500 personas sufrieron horrores en este lugar. Lo más triste de este caso es que la mayoría de personas eran chicos de entre 11 y 18 años, estos siendo secuestrados de escuelas o casas por este cartel donde los endocrinaron y entrenaron para formar parte del cartel. Hay testimonios de varios jóvenes que han hablado sobre este caso. Eso solo nos deja con un mal sabor de boca al saber que, si el gobierno o autoridades competentes hubieran actuado, muchas vidas se hubieran salvado. ¿Qué tal? Yo soy Rey. El día de hoy en nuestro podcast vamos a hablar acerca del tema del Rancho Izaguirre, poderes fáticos y derechos humanos. Estoy con Fernando. Oscar. Y hambre. La primera pregunta dice así: ¿alguno de ustedes sabe acerca qué pasó en el Rancho Izaguirre? Bien, Rey, pues sí, sé algunas cosas. Sé que, por ejemplo, hay registros de este rancho y llamadas anónimas desde septiembre del 2024. Se habían registrado algunas llamadas sobre lo que estaban pasando, más sin embargo no se llevó nada a cabo. Sé que en marzo de este presente año, 2025, el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco investigó a fondo y pues fue cuando se dio a conocer más el caso. En marzo y ya las autoridades se hicieron responsables de ello. Ya la FGR actuó, más sin embargo, desde hace tiempo atrás ya se sabía sobre este rancho. Más sin embargo, las investigaciones habían sido muy superficiales y no se había llegado realmente a nada. También sé que fue como un tipo campo, entrenamiento, y pues no sé muchas más cosas. Ok, Oscar. Respaldando lo que dijo mi compañero Fernando, fue un campo de reclutamiento de personas, específicamente jóvenes, los cuales fueron atraídos con falsas proposiciones de trabajo y en el cual fueron adiestrados en armas, según lo que se sabe, pues, en el uso de armas, y en el cual aquellas personas que se resistían pues eran o torturados o fusilados. Ok, Amber. Sí, es que igual lo que se sabe no es mucho. Tengo entendido que medios oficiales como la policía o el Estado incluso no salieron a testificar dando pues toda la información. Por ejemplo, el nombre del propietario de Rancho Izaguirre tengo entendido que no se dio a conocer, probablemente porque esté protegido. Y yo la información de la que más me sostuve fueron por ejemplo, las madres buscadoras. También supe de personas que salieron a testificar. Hubo una chica que ella no se metió, pero porque ella decidió salirse. A ella le ofrecieron un trabajo y fue a un lugar, pero el lugar estaba como muy desolado. De allí les pidieron que se metieran a una camioneta porque los iban a llevar a otro lado. Pero ella decidió no subirse y se fue. Probablemente por ello ella sí está a salvo, pero esa era la forma en la que los reclutaron.
transportaban. Los llevaban a un lugar más concurrido. Ellos se subían a una camioneta y de allí ya se iban a este rancho Jalisco. Ok, ¿alguno de ustedes considera que las autoridades tuvieron algo que ver? ¿Consideran que hubo una especie de tapadera o algo así? Un poco sí, porque ya habían ocurrido sucesos anteriores, habían ocurrido, por ejemplo, pequeños enfrentamientos, batallas, y no se había investigado a fondo. Y creo que era algo hasta un poco obvio, un rancho desolado, no investigado. Es un poco extraño. Además de que recientemente, bueno, hace unos meses, se detuvo al alcalde, me parece, del estado, del municipio en donde se encontraba el rancho. Oscar. Yo la verdad desconozco, o sea, diría que no soy quien para decir si hubo tapadera, si hubo fraude o no. Lo que al parecer escuché, mi compañero Fernando, es que hubo caso omiso, o sea, sí se escuchó, sí hubo denuncias en parte de ciudadanos, sin embargo, pues no se les tomó la suficiente atención como para ser investigado el caso. Sí, yo tengo entendido que sí hubo como, por así decirlo, tapadera de parte de los oficiales, porque el rancho sí estaba alejado de muchos lugares habitados, pero ya se conocía. Las personas de allí cercanas ya conocían porque se escuchaban los gritos o a veces hasta habían como celebraciones en esos mismos ranchos. Entonces la gente aledaña ya sabía del caso, por eso es que hubieron tantas denuncias. Pero cuando ya le tocaba a la parte de la policía hacer su trabajo, como que ya no eran los mismos resultados, como si allí no estuviera pasando nada, porque lo que pasó hace también no mucho, antes de que se descubriera el rancho, es que hubieron como 10 personas que se encontraban allí cerca muertas y se organizó una investigación, pero según esto no llegaron a nada, solo detuvieron unos cuantos, pero según no encontraron rastro de que fuera el rancho de exterminio que es. Ok, otra pregunta, ¿ustedes creen que las madres buscadoras, que fueron las que encontraron este campo de exterminio, si es que se le podemos llamar, creen que si no hubiera sido por ellas, no le hubieran puesto atención, o igual ustedes creen que actualmente le siguen dando un caso omiso? Creo que solo fue una pequeña atención mediática y, por ejemplo, ahora ya no se habla del caso, solo duró semanas y ya, dejó de hablarse. Con respecto a lo que mencionaste, en mi opinión, no creo que se hubiera dado la misma relevancia, porque en cierta parte, o sea, si te pones a pensar respecto a este tipo de casos hay bastantes. Sin embargo, se puede decir que el gobierno o las autoridades oprimen a su pueblo. Muchas veces la voz queda muy corta y queda incluso prohibida para aquellas personas que realmente piensan hacer algo. La fuerza de las madres buscadoras sí es bastante y la verdad es que hay que felicitarlos, porque gracias a ellas es que se logró dar a conocer el caso. O sea, imagínate si no hubiera tenido la suficiente valentía de tomar el caso por su propia cuenta, realmente no conoceríamos el día de hoy lo que concluyó esto. Sí, más que felicitarlas, supongo yo que hay que reconocerlas por su trabajo, porque se entiende que es un trabajo que hagan muy felices. Y tengo entendido que no es el único rancho que se ha encontrado, incluso son casas, simplemente casas pequeñas donde ocurren todas estas cosas, pero alejadas de toda civilización, o al menos más desoladas. Entonces lo que pasó esta vez es que se le dio mucho revuelo, pero por las redes sociales. Las madres buscadoras grababan videos y las subían a redes sociales, y de allí es que se dio a conocer el caso y toda la indignación. Pero como dice Fernando, no pasó mucho tiempo para que se olvidara, porque de esos temas no se habla. Hay muchos más ranchos que también salieron a la luz gracias a este caso. Hubieron otros que ya se habían dado a conocer antes de este caso y nadie les prestó atención tanto como el rancho Izaguirre. Ok, muchas gracias por sus aportaciones. Siguiente pregunta. Para ustedes, más bien es como una opinión personal, ¿creen que el narcotráfico tuvo algo que ver en esto? O sea, ¿creen que no sé, tuvo algo que ver que estaban buscando gente o la falta de oportunidades? ¿Ustedes qué opinan? Obviamente, o sea, se sabe que ese rancho era controlado básicamente por el cártel Jalisco Nueva Generación, los cuales se encargaban de reclutar y hacer todo el proceso de ahí, debido a su gran poder táctico que tiene el narcotráfico sobre México actualmente. De hecho, como dijiste, tengo entendido que el cartel Cuatro Letras, el psicotécnico, sí habló respecto al tema, pero según ellos, el rancho no era propiedad de ellos. Si investigas un poco en internet, lograrás encontrar un video de ellos explicando que ellos no fueron pertenecientes a este rancho, justamente. Y en base a lo que dijiste tú, Rey, de si estuvo relacionado con el narcotráfico,
Yo considero que sí, porque, o sea, para ser adiestrados en armas y también en condición física, imagínate el requerimiento que necesitan para tener suficiente habilidad para pertenecer a las filas del cartel. Considero yo también que sí, porque esto del narcotráfico ya es un tema, pues no reciente, porque obviamente iniciaron desde hace tiempo como para tener ya ahora pues bien fundadas sus bases, pero podría considerarse reciente el hecho de que ya es más mediático, ya es meticulosa la forma en la que ellos pues reclutan a su gente, porque anteriormente los narcotraficantes no eran todo lo que son ahora, y no sé si estamos de acuerdo en que ahora ellos tienen más poder, pero porque así se les ha dado, porque el gobierno en base no ha hecho nada contra ellos. Entonces, considero que sí, esto es por parte de narcotraficantes, no sé exactamente sobre qué grupo, pero sí tienen ellos algo. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Ustedes qué derechos creen que se le hayan violado a estas personas? O sea, ¿qué consideran qué derechos fueron violados suyos o creen ustedes que estaban por cuenta propia? Bueno, en sí todo lo que es respecto al narcotráfico y en especial, por ejemplo, en este caso, pienso que se violaron los derechos, derecho a la libertad, derecho a una vida digna, derecho a una buena salud, bueno, porque no sé qué tan malas o qué tan buenas eran las condiciones, pero por lo visto eran muy malas, los privaron de su libertad, no les dieron una vida digna y básicamente los deshumanizaron, como suelen hacer estos carteles o estos actos. Ok. Oscar. Como dijo mi compañero Fernando, sí fueron varios derechos que fueron violados, como el derecho a la libertad. Y también considero que el derecho a la expresión, porque, o sea, muchos, supongo que muchos sí debieron oponerse a, o sea, sí dieron su opinión respecto a no quiero estar aquí o no quiero ser parte de, y sin embargo no se les dio la oportunidad de opinar. También el derecho a opinar fue violado y por ende también, supongo que también fue violado el derecho a la vida, porque aquellas personas que eran ¿cómo decirlo?, se negaban a participar fueron fusiladas, como dije anteriormente. Sí, estoy muy de acuerdo en lo que dijo Fernando, en la parte en que los deshumanizaron, porque en parte todo lo que los hicieron pasar pues fue para deshumanizarlos, porque allí más que nada era como tortura para los que vivieran, pues ya no fueran los humanos que llegaron al principio, ya no tenían los mismos valores porque ya habían pasado por tantísimo, ya los habían obligado a matar a personas, los habían obligado a matar incluso a sus mejores amigos, a familiares, a cosas así. Entonces esas personas como que quedaron muy deshumanizadas y por eso es que al final eso era lo que ellos buscaban para poder reclutarlos. Otro derecho que pienso que se violó y uno que a veces no se toma tanto en cuenta, pero yo considero importante, es el derecho a una muerte digna, el cual estoy bastante seguro no se les da. Ok, muchas gracias por su aportación. La siguiente pregunta es una última pregunta antes de llegar a las conclusiones. ¿Ustedes creen que la misma comunidad mexicana y el mismo pueblo mexicano ha normalizado esto de los cárteles y la narcocultura? Sí, pienso que está más normalizado que nunca. Igual desde los inicios siempre se han hecho narcocorridos, se han alabado a las figuras importantes del cártel, pero ahora creo que ni se disimula un poco esta relevancia que ahora tienen. Igual como les cuento, ahora es un poder fáctico bastante fuerte y bastante presente en el país, algo que de una manera u otra logra influenciar en los jóvenes, en las personas y en general en la población mexicana, y muchos se ven afectados, pero otros muchos lo ven glorificado. Muchas gracias. Sí, aparte ya fue muy normalizado en la narcotráfico desde sus inicios, porque también hay muchas personas que están a favor del narcotráfico. O sea, uno de los principales objetivos del mismo es apoyar a aquella gente que lo necesita, porque muchas veces los narcotraficantes provienen de ciudades o pueblos muy pobres, o sea, muchos se meten principalmente para ayudar a su gente, para darles apoyo económico y por eso mucha gente está con ellos. Y en otra parte también está muy normalizado por los narcocorridos, por ejemplo, o también los corridos bélicos, que hablan principalmente de lo que es armas, drogas, narcotráfico. Por ejemplo, una canción muy mediática, incluso esta fue prohibida por el mismo gobierno mexicano. No sé si conozcas la canción Cuerno a su lado, sí, fue prohibida por el mismo hecho de que hablaba de narcotráfico, específicamente del Círculo de México. Ok, gracias. Sí, como te digo, inicialmente todo esto era por parte de grupos pequeños
que donde escaseaba el dinero. Entonces allí como que no era muy común acercárteles a ellos. Bueno, eran vistos, como te digo, como un mal necesario. Entonces como que ya era, para conseguirte dinero, ya era lo último, porque se sabía que era muy peligroso estar en ese mundo. Porque ya con los civiles, te digo, ellos no se metían. Pero si tú te metías ya a su mundo, ya corrías muchos riesgos. Por eso como que antes no. Pero ahora siento que está muy normalizado e incluso lo valoran mucho, porque los adolescentes de hoy en día los ven como algo que quisieran ser, como si ellos quisieran pertenecer allí. De hecho hay unos que se benefician, que se enojan entre ellos y dicen, es que yo pertenezco a tal grupo, no te metas conmigo porque yo soy de tal grupo y todos vamos a ir contra ti. O sea, ya es algo muy, muy normalizado. Ok, muchas gracias. Ya por último, ¿ustedes qué llegarían a conclusión entre todos estos temas? O sea, ¿qué concluirían ustedes o con qué se quedarían después de todo lo hablado? Pienso que es muy triste. Es muy triste ver cómo se violan los derechos humanos de las personas, de civiles, de jóvenes, niños, niñas, mujeres. Pienso que el narcotráfico tiene un poder bastante fuerte y un poder que se somete con violencia y miedo. Y siento aún más, me da muchísima más tristeza que el gobierno no actúa solo hasta que hay casos mediáticos. Por ejemplo, el Rancho Sabirre, Cuerno Azulado, o con lo que pasó con una canción en un palenque, el dueño del palenque me parece que se llama, que solo prohibieron esa canción porque fue mediática. Pienso que es lo más triste de esto, que no actúen a menos que se haga un revuelo. Ok, muchas gracias. Considero que todo este tema es muy horripilante y asfixiante. O sea, ¿hasta qué punto ha llegado el pueblo mexicano para normalizar algo inhumano? Porque como se piensa, todo esto es inhumano. Llegar a matar personas, secuestrar, extorsionar, asesinar, incluso hasta decapitar. Imagínate, también está muy normalizado el hecho de asesinar gente con el tráfico. O sea, en internet hay muchos videos, o sea, lo que ahora se denomina como gore, donde puedes encontrar incluso hasta gente siendo disparada en su voluntad, reduciéndose dolor. Entonces esto es muy, vuelvo a repetir, es muy inhumano, es muy feo toda esta situación. Ok, gracias. Yo siento que esto como que ya no tiene control, ya se nos salió a todos como que mucho de las manos, porque inicialmente, al menos, o como mínimo, ellos tenían ciertas reglas, de que con mujeres y niños, no. Pero ahora ya no tienen ni una sola moral. Ellos se van contra cualquiera que se les ponga en su camino. Entonces, como dicen mis compañeros, siento que es algo muy inhumano y duele ver cómo la gente alaba a ese tipo de personas y que quiera seguir ese ejemplo, que aspire a ser alguien como ellos y que no se alegre por las pequeñas cosas que, aunque sean mínimas, el gobierno intenta hacer en contra de ello. Por ejemplo, lo que hicieron hace poco, de prohibir los corridos tumbados. Hubo un cantante al que lo abuchearon y le aventaron tantísimas cosas porque no quiso cantar un narcocorrido porque ya están prohibidos. Y no se ponen a pensar en que todos esos narcocorridos, más que hablar de la mala situación que dan ahora al país y toda la tristeza que traen, se ponen a alabarlos. Y escuchar eso, imagínate cómo hace sentir a las víctimas de todos estos casos, a las familias que perdieron algún ser querido. Escuchar que la gente alaba a quien asesinó a su hijo, a su hermano, a su primo, a su tío, a cualquiera, no me quiero imaginar cómo se siente y no me gusta. Y sí me da mucha tristeza que la gente no entienda ese punto. Ok, pues muchas gracias. Esperemos que les haya gustado este tema hoy platicado y muchas gracias por su atención.